Demostración de estos ángulos complementarios, es decir, que la sumatoria del ángulo 1 con el ángulo 2 debe ser igual a 90 grados y que el ángulo 3 con el ángulo 4 debe ser igual a 90 grados. Para eso tenemos que aplicar algunas afirmaciones. En este caso tenemos que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3 o congruente. Que el ángulo 2 va a ser congruente en este caso al ángulo 4. Entonces observamos, es la misma abertura del ángulo 1 con el ángulo 3 y del ángulo 2 con el ángulo 4. Entonces decimos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son complementarios. Y esto sería un dato. Que el ángulo 3 y el ángulo 4 son complementarios. Y lo tenemos. Esto sería entonces otro dato. Que la sumatoria o la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 debe ser igual a 90 grados. Esto es una definición. Lo mismo sería con la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 debe darnos igual a 90 grados. Esta sería una definición entonces de ángulos complementarios. Que la medida entonces del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 va a ser entonces congruente con la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4. Es decir, si sumamos estos dos son congruentes, quiere decir que son iguales. Y aquí entonces estaríamos aplicando una propiedad de sustitución. Con esto argumentamos entonces que el ángulo 2 va a ser congruente con el ángulo 4. Entonces sería ángulo congruente, es decir que son iguales. La misma situación presentaríamos con el ángulo 1, que va a ser congruente con el ángulo 3. Y eso es lo que en verdad nosotros queremos demostrar, que la sumatoria del ángulo 1 con el ángulo 2 nos da 90 grados y son complementarios, y que el ángulo 3 con el ángulo 4 nos da 90 grados y también son complementarios.